Buenos días, alegría. Buenos días, alegría. Tengo hoy un gran capítulo bastante inspirador. Me ha causado al menos esa sensación cuando lo he escrito y espero que esta vez también pueda darles una ayudita a quienes nos están viendo en esta charla o escuchando también por internet o por la televisión. Para ingresar un poco al tema, quería mencionarles que, por ejemplo, las películas son un gran ejemplo a través de sus historias, de sus guiones. Son un gran ejemplo de mostrarnos a gente común y corriente, como se dice, pero te lo muestran de manera tan especial que aprecias lo no común en lo común de la gente. O directamente apreciamos vivencias, experiencias no comunes, extraordinarias, en gente común, en gente ordinaria, por decirlo así. Esa es la magia del cine, que nos muestra eso, que hace que nos adentremos en el personaje y podamos ver esas cosas. También podemos ver, maravillarnos con historias extraordinarias a través de libros, ¿no? A través de las narraciones que nos transportan y nos vuelven observadores silenciosos de una historia, de una situación, de una vida. Y son esas personas comunes, con sus ejemplos de vida ejemplos extraordinarios, que normalmente suelen inspirarnos. ¿Y qué sería un poco inspirarnos? La inspiración es aquella, ¿cómo puedo denominarlo? Aquella situación que de pronto te ilumina, te mueve. Es una experiencia que realmente es muy especial, porque aparentemente no es de todos los días, ya que la inspiración te da audacia, te da vigor, te da voluntad, te da fortaleza, te da ánimo, en fin, muchas cosas te da la inspiración, que es una especie de conexión que te hace ver las cosas, la vida, las personas, la naturaleza, en fin, te la hace ver con otros ojos. Comprendes de manera mucho más profunda algunas situaciones sin tener que pasarla a través de un proceso de pensamiento. Y justamente pensamos que el concepto de inspiración no es algo común, porque cuando hablamos de inspiración pensamos que esta tiene que ver con artistas, con creativos, o tiene que ver con gente realmente especial. Y es por eso que son tan inspiradores, porque no son comunes. Y al día a día, en el día a día normalmente vemos situaciones o personas inspiradoras en distinta índole, porque no todos percibimos la misma inspiración de la misma manera. Pero, una vez más, nos motivamos, nos inspiramos en función a lo que vemos en las noticias, en las películas, en fin, en los libros. Es algo que lo vivimos, como les decía, todos los días, pero no necesariamente nos quedamos con la inspiración. Muchas veces lo tomamos como algo bonito, algo anecdótico, una historia maravillosa que ahí queda para contarla en el tecito o en la cena, pero parecería que ahí queda, porque sigue siendo algo ajeno a nosotros, algo que le pertenece a otra persona. Pero no nos damos cuenta que, si bien mucha gente se deleita a través de libros y obras y películas con motivos inspiradores, no nos hemos dado cuenta que los resultados de una inspiración normalmente mueve el mundo, normalmente toca corazones. Una gran inspiración normalmente salva vidas o cambia vidas, que a veces en el fondo es lo mismo, que te cambien la vida, te la salvaron. Y realmente, cuando hay una acción a raíz de una inspiración, podemos decir que es algo grandioso en la vida de alguien o su impacto en la cultura de algún país o en la sociedad, en cualquier sociedad. Entonces, basándome en esta introducción, yo les hago una pregunta. ¿Qué inspiración tiene tu vida? ¿Qué te inspira? ¿Qué es aquello que ha inspirado tu forma de vivir? Pero entrando profundamente, porque sé que alguna persona me puede decir,
Mi hijo inspira mi vida, él me mueve, por él vivo, él me inspira todos los días. Ya, está bien, esa es una dicha que muchos padres y madres tienen, inclusive tíos como yo. Pero yendo a la parte más profunda, una vez más, ¿qué inspira tu vida? ¿A raíz de qué vives? Y doy el ejemplo. Mucha gente, ¿qué pasa con mucha gente? Vive su vida en base a un pensamiento lógico. ¿Y qué sería ese pensamiento lógico? Es que hacemos nuestra vida en función a lo que muchos también hacen. Es decir, usamos nuestro discernimiento y estudiamos, nos hacemos profesionales, nos ganamos el sustento, nos ganamos el pan, buscamos una pareja con quien compartir nuestras vidas y en base a eso, en base un poco a esa lógica, realizamos nuestra vida así hasta tener descendencia, tener nuestra jubilación y algún rato partir de este planeta. Tratamos de alguna manera, como les decía, de realizarnos en esta vida con esa lógica. Y yo pregunto un poco, pero ¿cuál es la diferencia entre esa vida adoptada lógicamente, motivación más, motivación menos, pero qué diferencia hay cuando uno vive una vida sensata, medianamente vivida en cordura, que puede dar como resultado una vida tranquila, inclusive cómoda, podríamos decir hasta feliz, porque has vivido dentro de ese marco de cordura y sentido común? ¿En qué se diferencia esa vida, cuyo resultado acabo de mencionar, con tranquilidad, felicidad, todo eso, con una vida que ha sido el fruto de una gran inspiración? El detalle es que la primera, sin ser peyorativo, se basa en función a nuestros pensamientos, a nuestra lógica. Así funciona nuestra vida. Pero la vida basada en la inspiración se basa en el corazón, en el alma, en el espíritu, como quieras llamarlo. Y todos estos conceptos, alma, espíritu, corazón, como queramos llamarlo, tienen un sentido, tienen, mejor dicho, un mínimo común denominador, que hasta podría sonar muy trillado. Pero ese mínimo común denominador es simplemente puro amor. Pero inclusive tenemos a veces el concepto de amor un poco tergiversado, ¿no? Pensamos que es más amor de pareja, más amor de padres, más amor fraternal, etcétera, etcétera. Y tal vez desde esa óptica casi no pensemos nunca en lo que es inspiración, porque una vez más, repito, pensamos que esto es algo ajeno a nosotros, porque nos consideramos personas del promedio, en líneas generales, común y corriente, con virtudes y defectos, que tienen aspiraciones, que tienen sus cosas, pero inspiración. Sí, bueno, hay cosas que me inspiran, sí, hay cosas que me mueven un poco, pero yo vivir una vida inspirada hasta nunca me lo he preguntado, porque normalmente he estado viviendo esa secuencia lógica que hace el común de la gente. Pero yo quiero comentarte que la inspiración como tal, una vez más, no es un proceso mental. Por más que alguien diga, pero es un proceso creativo. Evidentemente, no necesariamente creativo, mejor dicho. Pero la mente, no digo que es un proceso mental, porque la mente ayuda en el proceso de la inspiración. Pero la inspiración viene de cualquier lado, a cualquier persona, y de una manera mucho más profunda. De una manera mucho más profunda. Como les decía, llámala alma, corazón, espíritu, etcétera, etcétera. Y para demostrar, bueno, tampoco estoy descubriendo el café con leche, pero para demostrar cómo personas comunes y corrientes, sin ni siquiera estudios o lo que fuere, realmente pueden tener experiencias inspiradoras para ellos mismos como para nosotros también. Y con esto quiero hacer énfasis en cuán dejados estamos con nuestras vidas, preocupados en nimiedades. Voy a contarles un par de historias. Tal vez alguno de ustedes las conozcan. Y voy a empezar por una historia de una muchacha que en 1994 hubo un tremendo genocidio
en Ruanda. Hubo un genocidio donde hubo una pelea entre dos etnias, los Hutus y los Tutsis. Los primeros mataron a los segundos, masacre, millones de muertes. Y entre esas víctimas, una muchacha por querer salvar su vida, que se llama Immaculée Ilibagiza, optó por ocultarse en la casa de un pastor durante 3 meses sin salir. Y se ocultó en el baño. ¿Okay? Imagínense, 3 meses en el baño sin salir. Eso no es lo peor. Ese baño medía 1,20 por 90 centímetros. Imagínense, pequeño baño, 3 meses sin salir. Y eso no es lo peor. Lo peor es que estuvo en ese baño de esas dimensiones durante 3 meses sin salir con 7 personas más. Imagínense. ¿Y qué era lo terrible para ella? Vivir en una constante paranoia, porque lo que la separaba de la muerte era una pared de madera y estuco, y eso, de menos de 1 pulgada. Imagínense estar a esa distancia de lo que ella escuchaba, los gritos de los asesinos que la llamaban por su nombre, buscándola para matarla, temiendo tal vez que algún balazo cruce la pared del baño, tomando en cuenta que ella tenía fiebres de 40 grados en un baño con 7 personas, además de una muchacha que medía 1,80. Y imagínense esa parte dura. Entonces, una mujer común y corriente como Immaculée estaba claro que pues odiaba a los malos de la película, a los asesinos, y no optó, mejor dicho, por algo esperanzador para ella, que era orar. Entonces, cuando estaba rezando por su vida, implorando, de pronto dice: ¿cómo es posible que yo le pida esto a Dios cuando odio a todos los que están afuera? O sea, ¿qué clase de entrega, de comunicación hay con Dios cuando yo estoy odiando a otras personas? Y aparentemente lo que rebasó el vaso fue que a través de esa pared tan delgada, escuchó un día cómo mataban a una bebé. Entonces está claro que ella decía: oye, ¿cómo puede haber tanta crueldad? ¿Cómo puede haber estos tipos que hacen esto? Por Dios. Y cuando hacía este juicio, de pronto escucha una voz en su interior, llámalo Dios, llámalo Jesús, llámalo lo que fuere, que decía: ellos también son mis hijos. Y la bebé está ahora conmigo. Entonces, eso fue el gran clic para Immaculée, porque decía: todos son hijos de Dios y todos merecemos el perdón. Cuando salió de su escondite esta mujer, toda su familia, salvo un hermano, había sido cruelmente asesinada. Toda la familia. Y no solo toda la familia, sino todos sus vecinos, todos sus compañeros de escuela, todos cruelmente asesinados, no solo asesinados. Y todos sus bienes materiales fueron destruidos. Entonces esta mujer gritó, lloró, despotricó, pero perdonó. Y ella sabía que la única manera de evitar estas secuelas, estas venganzas, era dejándolo ahí, perdonando. Porque hay mucha gente que confunde venganza con justicia, ¿no? Hay una línea muy delicada entre la justicia y la venganza. Y para evitar ella esto, optó simplemente por perdonar. Ella no sobrevivió a un holocausto, a una guerra, sino que sobrevivió al odio. Imagínense el concepto, sobrevivir al odio. Todo lo que pasó. Esta mujer después escribió un libro el año 2006, que es su historia, justamente, que
Ahora ella viaja por el mundo contando su historia a quien quiera escucharla y hace énfasis en la importancia de perdonar, de dejar las cosas atrás. Y ella ha vivido en carne propia algo que no todos tal vez puedan soportar. Y cuando paramos un ratito en ver el ejemplo de Immaculée y volvemos a la realidad y recordamos por qué nos estamos haciendo lío en nuestra vida, que no me ha llamado mi pareja, que mi marido no ha traído el pollo, que... O sea, te empieza a hacer la vida a cuadritos por nimiedades. En eso se enfrascan tus pensamientos y uno se estanca en eso. Pero historias inspiradoras como esta mujer que después está 3 meses en un baño, de pesar 52 kilos, salió con 29, desnutrida, enferma, adolorida en el corazón. Imagínense cuán duro ha sido para ella. Y usó esta inspiradora historia ahora para ella difundir en el mundo este mensaje. Ella es locutora, como les digo actualmente. Su libro, para quienes les interesa, se llama Sobrevivir para contarlo, descubrir a Dios en medio del holocausto ruandés. Maravillosa historia. Y así como ha habido una persona común y corriente como Immaculée, que tuvo una experiencia inspiradora por su propia voluntad, porque ella decidió perdonar y hacer de esta experiencia algo extraordinario y no un trauma. Hubieron en el mundo y hay en el mundo muchas personas inspiradoras, unas más anónimas que otras. Una experiencia que ha quedado en el anonimato hasta hace muy poco tiempo es la de la polaca Irene Zendler. Tal vez muchos la conozcan, se ha hecho una película de ella. Irene se hizo famosa muchos años después porque ella vivió el holocausto de la Segunda Guerra Mundial y ella se encargó de salvar a 2.500 niños de que fueran asesinados, de que fueran enviados a las cámaras de ejecución. Y para ella era una labor muy dura porque tenía que hablar con los padres y decirles, o me das tu agua o tal vez muera. Dámela para que yo la lleve a un lugar a salvo. Imagínense el doble dolor de aquellos padres que tenían que desprenderse de sus guaguas. ¿Y cómo hacía esta mujer para liberar a las guaguas? En ataúdes, en cajas de herramienta, en basureros, en sacos. Todo era válido para sacarlas del peligro del infierno. Y está claro que era un trabajo absolutamente secreto, oculto. Y más bien tuvo ella la dicha de poder salvar a más de 2.500 niños. Un día la pescaron. Y solo le rompieron las piernas y los pies, obligándola a confesar. Y nunca confesó ni dónde estaban los niños, ni quiénes la habían colaborado. Pasó la guerra y años después, anciana ella, lisiada, está claro, era anónima. Gracias al internet y a un estudio de unos muchachos que salió a la luz su historia. Otras historias, una pequeña historia inspiradora que no tiene que ver con otras personas, pero sí también del holocausto, muy dura, es la correspondiente a Edith Eva Eger. Ella cuando era muy niña, igual estuvo en la guerra y sabían que bailaba. Entonces más de una vez el famoso Joseph Mengele, uno de los más tremendos nazis de esa época, le pedía bailar para él y para un grupo de nazis. Ella 16 años. Y ella bailaba, y cuando bailaba ella se imaginaba que estaba bailando la obra de Romeo y Julieta frente a un gran público. ¿Y cuál era su inspiración? Ella decía, si sobrevivo hoy, mañana seré libre. Imagínense ese estado. El asesino
uno de los más terribles frente tuyo que te pida bailar. Y si no le gustabas, tal vez chao. Tiempo después, Edith fue rescatada de una pila de cadáveres, porque pensaban que estaba muerta ya, de lo desnutrida, lo inconsciente, además en un lugar putrefacto, la rescataron. Ella también da su testimonio actualmente. Y como ellas, muchas personas comunes y corrientes vivieron el Holocausto, dieron su vida, dieron su tiempo. El famoso Oskar Schindler, la famosa Anna Frank que no lo logró, Elisabeth Eidenbenz, en fin, hay muchos. Inclusive hay otro tipo de héroes inspiradores, para no citar tanto un poco esta parte de tragedia. Tenemos un Gandhi, es más famoso, sí, pero si uno conoce la historia de Gandhi, él era una persona, llamémosla común y corriente, buscándose la vida hasta que un día lo botan del tren por una cuestión de racismo. Y ahí, con sus pilchas en el pasillo, en el andén, botado, decidió hacer algo al respecto y movilizó más de 300 millones de hindúes, con la no violencia además. O una Teresa de Calcuta que se enfrentó a la misma iglesia, bueno, enfrentar es un decir, porque los estatutos, voy a darle un nombre, no la dejaban atender fuera del convento. O sea, los desvalidos que estaban afuera, lo siento, tú eres de aquí, perteneces a este lugar. Apeló hasta que, bueno, se salió con la suya. Y bueno, hoy todos conocemos la historia de Elizabeth, de la Madre Teresa de Calcuta. Y hay una frase muy linda de ella que decía: yo solo soy un lápiz en las manos de Dios, pero Él es el que escribe. Entonces, una vez más, hay muchas personas, pero muchas personas actualmente y de antaño, que realmente sus vidas han sido inspiradoras y han tenido un gran motivo de inspiración para vivir. Cuando tú ves personas como el propio, qué sé yo, Oskar Schindler, Gandhi, la Madre Teresa de Calcuta, los ejemplos que he citado anteriormente, la situación de vida era tal que lo que menos pensaban era pues agradar al papá o a la mamá con su profesión y ascender y hacer todo lo que vivimos con esa lógica de un mundo mejor por el bien de todos nosotros. Obviamente está claro que no digo que vayan a ir en sus profesiones ahorita, pero simplemente quiero que se tenga algo en qué pensar, algo en qué meditar. Y tenemos muchos héroes, ¿no? Entre ellos enfermeras, doctores, inclusive bienhechores que aportan económicamente a causas distintas y que realmente ellos son motivos de inspiración. Y como les decía, la inspiración no es pues propiedad de alguien. La inspiración puede venir de cualquiera. ¿Alguien ha visto la película Ratatouille? ¿Qué decía ahí el cocinero? Él decía que cualquiera podía cocinar, ¿no? Y el que era crítico gastronómico al principio decía, no cualquiera puede cocinar. Hasta que se dio cuenta que cuando él decía cualquiera, se refería a que no cualquier persona puede ser un artista, pero sí un artista puede venir de cualquier lado. Y eso es lo que pasa con nosotros en el tema de la inspiración. Esa inspiración puede venir desde un Dalai Lama hasta el hijo de un carpintero, que mueve mundos de personas con frases, con experiencias de vida, con ejemplos de vida. Y eso me recuerda a una historia en Arpas Eternas, para quienes han leído. Para quienes no conocen Arpas Eternas, es una obra en la que se habla de Maestro Jesús y sus apóstoles, nada ligado a la Biblia o al cristianismo tradicional, por lo que puede ser sujeto a
a ver si es verdad o no, pero más allá de que sea verdad o no lo que está en Arpas, el ejemplo para mí es maravilloso. Y hay una parte, si no me equivoco, es Arpas 4, donde uno de los apóstoles está con Baltasar, que es uno de los magos, quejándose de Judas, ¿no? Obviamente, ¿cómo se iba a quejar de Judas? Y él le dice, ¿sabes qué? Judas es el que mejor ejemplo da de amor al Cristo. ¿Por qué? Porque este hombre, según la autora, una manera de pagar sus culpas, según este libro, Judas se había refugiado en los muladares. ¿Y qué había en los muladares? Era como que el basurero de los cadáveres. O de los enfermos ya por morirse los botaban de una vez y que termine de morirse. ¿Y qué hacía Judas? Este Judas de esta historia le peleaba a los perros el cadáver para darle santa sepultura. Entonces Baltasar le decía a Cebeo, si no me equivoco, qué mayor muestra de amor, de inspiración, que sea el único que se preocupe por cadáveres olvidados solo para darles santa sepultura. Ni los familiares, ni nadie. Él se brindó para hacer ese trabajo. Además de peleárselo a los perros. Entonces yo personalmente, más allá de que sea ficticio o sea verdadero, para mí obras como la de este personaje son absolutamente inspiradoras. Absolutamente dedicadas a un prójimo, aunque éste ya no viva. Una vez más, no importa si esta historia de Judas es verdad o no, creo que aprendemos mucho de la vida, incluso con cuentitos, ¿no? Que no son ciertos, pero que nos ayudan a entender la vida. Pero creo que cuando hay esta inspiración, si bien nos enseñan a prepararnos para enfrentar la vida, creo que la inspiración te lleva a vivir una vida sin estar preparado. Y eso es lo mágico. Por lo que te mueve es la inspiración, no la lógica que te había movido durante mucho tiempo en tu vida. ¿Cuándo surge esa inspiración en una persona? Puedes llamarlo también iluminación. Y esta inspiración además surge en distinta intensidad, con distintas intensidades. La pregunta es, ¿cuán abierto estás tú a escuchar ese sonido inspirador dentro tuyo? Muchas veces te lo tapa la lógica. Dices, no hagas eso, no va a funcionar. Y uno se autosabotea. Lo que fue de pronto una idea inspiradora, maravillosa, de corazón, la cabeza es la que dice, no, espera que se te pase. Y sigues trabajando en lo tuyo. Entonces, volviendo al tema, ¿de dónde surge la inspiración? Para mí surge si bien puede surgir en cualquier momento inesperado, está claro, pero si queremos hacerlo consciente, para mí la inspiración surge de estar absolutamente consciente en el aquí y en el ahora, en el momento presente, donde tu cabeza no se está yendo ni al futuro ni al pasado, simplemente está centrándose en sí mismo, en el momento, donde observa las cosas sin juzgarlas, donde se abstiene de reaccionar, sino solamente de observar. Cuando tu mente se aquieta, es cuando se produce esa conexión, que no sabes a dónde te lleva, que es maravillosa, que es iluminadora, que es inclusive inexplicable. Y esa inspiración, me ha anotado aquí un chanchullito, y esa inspiración te enseña a amar, te enseña a cambiar conductas, te enseña a obrar por encima de la cordura, de la supuesta cordura, por encima de la cultura. Es decir, te mueve en rangos fuera de lo común. Y además te enseña, esta inspiración, te enseña a dar la vida inclusive, o a dar toda tu vida en pos de algo.
te da una razón de ser mucho más profunda, que no tiene lógica, que no pasa por orientación vocacional, va por otro lado. Y esta inspiración te enseña que todos vivimos experiencias similares, que todos necesitamos aliento, que todos necesitamos apoyo, todos necesitamos consuelo, todos necesitamos ayuda. No importa tu raza, tu etnia, tu color, tu peso, tu clase social, nada de eso importa cuando uno está inspirado. Te enseña, te muestra lo importante de que es leer la vida de los demás, es decir, hojear los corazones de los demás. Cuando uno entra en inspiración, ve a las personas no con etiquetas, sino como almas afines. Es por eso cuando vemos una película, nos metemos tanto en la psiquis del personaje que nos mueve tremendamente el corazón. Y eso es lo que no hacemos normalmente en el día a día, porque estamos tan distraídos en llevar el dinero a casa, en cuidar de la familia, en superarnos, en fin, tan distraídos en lo que yo llamo ese pan y circo, que no nos damos tiempo para inspirarnos. Y una vez más, para quienes no lo han escuchado, cuando digo pan y circo, una gran mayoría de las personas solo se abocan a trabajar, cumplir su rol en la sociedad, a alimentarse y a distraerse. Ha habido tanto trabajo que es bueno una distraccioncita. A veces esa distraccioncita se vuelve obsesiva, a tal extremo que uno, cuando va a cerrar los ojos, más de una vez lo he dicho, lo último que ve son las noticias o una película X y se duerme del cansancio o con el televisor prendido, pero nunca ha tenido tiempo para verse a sí mismo qué ha hecho ese día, para agradecer por ese día, para pedir, sin entrar en términos religiosos, tener la dicha de volver a abrir los ojos al día siguiente. No pensamos en eso, somos tan confianzudos que ya, me duermo, chao, ya estoy roncando. Palabra inspiración, menos. Y la inspiración, que para mí va profundamente ligada a la conciencia, enseña además que no existen reveses, sino oportunidades de cambio, oportunidades de crecimiento. La palabra revés tal vez es un concepto que el hombre pone como adjetivo. Te enseña que cuando se trata de enseñar o de aprender, no existen horas extras, sino horas bien aprovechadas. Creo que hay una gran diferencia en eso. Pero para eso tienes que sentir todo esto. Y en el caso de Immaculée o de las otras personas que he mencionado, la inspiración te enseña que detrás de cada dolor existe un propósito. Pero creo que muchos no vemos el propósito y solo nos quedamos con la herida abierta y despotecamos y sufrimos y nos queremos vengar, etcétera, etcétera. La inspiración no te da tarea para la casa, te da herramientas para la vida. Esa es la gran diferencia de vivir inspirado que vivir cumpliendo un horario. La inspiración no te pide rendir exámenes, sino te ofrece, te da la oportunidad de demostrarte a ti mismo lo que has aprendido. Tampoco la inspiración te pide la respuesta correcta, sino que entiendas lo que significa esa respuesta, que hay gran diferencia. La inspiración no te corrige, te guía. Tú eres el que hace la corrección. La inspiración no te reprueba, te dice en qué poner más atención. Pero tampoco te aprueba, simplemente te alienta a seguir adelante. Nunca hay un juicio que evalúa si está bien o mal. Además que cuando uno está inspirado, te enseña que no existe disciplina, sino motivación. Y esa motivación que te enseña la inspiración simplemente trata de explicarte la importancia del orden y del caos.
pero no te obliga a algo. Es para que lo hagas tú solo, inspirado por algo de corazón. Decía que te motiva a compartir lo que has aprendido, porque te enseña el valor que tiene el que tú expreses lo que has podido aprender. Que no importa tanto lo que aprendes, sino lo que enseñas y sobre todo cómo lo enseñas. También esta inspiración, o llámalo conciencia, te enseña que no importa cuánto tienes, sino qué es lo que das de corazón, especialmente. Y te enseña también, muchas veces, que lo que menos importa es el mensajero, sino lo valioso del mensaje. Muchas veces tenemos mucho prejuicio en torno a los mensajes, que tiene que provenir de un mensajero especial. Pero muchas veces el mensajero, es una persona de pronto desagradable para ti, es una situación difícil, es un engaño, es un revés, como se dice, pero ahí está el mensaje. No has aprendido todavía, no has escarmentado, lo tienes enfrente, el mensaje, más importante que el mensajero. Y sobre todo la inspiración, creo, que te enseña que la belleza de la vida, la belleza no es una cosa, sino es una forma de ver las cosas. Y ahí radica el deseo, la sensibilidad de ver las cosas de manera distintas, de ver con una verdad aparente, aprendida, subconsciente, o ver las cosas a través de unos ojos más profundos, como los del alma, los del espíritu, los del corazón, si podemos llamarlo así. Mientras más conciencia tengas, conciencia del concepto de una conciencia expandida, creo que más arrebatos de inspiración uno puede tener. Mientras más consciente en el aquí y en el ahora esté, más abierta va a ser su percepción a poder ver aquello que otros no pueden ver, porque se trata de una cuestión de sensibilidad y no tanto de objetividad. También puedes atribuir que la inspiración es fruto de la unión de tu mente con tu alma. En términos espirituales podríamos decir que el alma, tu mente es la que maneja la experiencia vivida, mientras que el alma es la que trae el conocimiento ancestral de vidas universales, etcétera, etcétera. La conjunción de esas dos, una mente tranquila más la sabiduría del alma, hacen que tú tengas una nueva experiencia inspiradora. Hay momentos que no le hayamos sentido a nuestra vida, que no nos consideramos nada bueno, que pensamos que nuestra vida no funciona y que nos aferramos a las cosas que tienen que ir como se supone que tienen que ir. Y cuando estamos bajoneados, buscamos la ayuda, el apoyo de alguien que esté, por decirlo así, más arriba que nosotros. Buscamos un consejero, un guía espiritual, un maestro, algo así, para tener una palabra certificada de qué puedo hacer. Pero creo que cuando uno está, por lo menos intenta centrarse en ese ahora, en ese instante, se da cuenta que los maestros no solo están en los templos, que puede ser cualquier persona, cualquier situación que nos está enseñando qué hacer. Pero a veces no queremos ver eso porque nos negamos al cambio, porque tenemos miedo. Y no queremos salir de nuestra zona de confort. Y buscamos a alguien que nos diga lo que queremos escuchar y no lo que necesitamos escuchar. Es por eso que nos negamos de pronto a ver una situación tan obvia con una persona, qué sé yo. La suegra te dijo algo, te enojaste, pero es la que tenía la verdad.
por más que no haya sido una persona ilustrada, sabia, lo que fuere, pero en un momento fue su alma la que habló. Pero uno no tuvo la tranquilidad para escuchar. Y uno se mete en su mundo otra vez, en su zona de confort, en sus propios problemas, en su burbuja. Y dice, así estoy bien, que quiero que mi cambio sea poco a poco, suave, no traumático, y así voy a poder seguir mi vida. Dile eso a ver a una Immaculée Baguisa. Dile eso a Gandhi. Dile eso a esa gente que ha vivido todas esas experiencias. No tuvieron chance de escoger, pero sí tuvieron el chance de escoger lo que vendría después. Y esa es la gran diferencia. Y en esos momentos de bajón, de tristeza, de soledad, siempre buscamos a alguien, como decía. Y hay una frase que se las voy a leer, que viene del libro Arpas Eternas, de Josefa Rosalía Luque. Librazo para mí. Y que nos dice en torno a estos momentos donde uno busca consuelo, busca apoyo, que obviamente es muy natural en nosotros. Y en este libro dice lo siguiente: egoísmo es en ti buscar siempre apoyo, fortaleza y consuelo en otros. Cuando ha llegado la hora de que seas tú el vaso de agua fresca para los sedientos y la sombra protectora para los que abraza el fuego enloquecedor de las pasiones humanas. Vivimos siempre buscando apoyo. El ser humano es así de naturaleza. Pero creo que en el momento que hace clic con la inspiración, uno deja de ser importante y viene a ser los demás quienes importan. Cuando actúas en base al ego, siempre estás estresado, siempre estás ansioso, siempre tienes miedo, siempre estás incómodo, siempre estás insatisfecho con lo que tienes. Es porque obras con el ego. Cuando obras desde el alma, desde el corazón, es todo lo contrario, siempre estás motivado. Y nunca hay obstáculos. Siempre uno se da las formas para hacer las cosas. Un claro ejemplo pequeño inspiracional es cuando de pronto uno es padre, madre de familia y le pasa algo al niño, desde que va a tener, por ejemplo, su presentación en el colegio y va a actuar de arbolito o de abejita, el papá, la mamá se fabrican lo que sea. Nada va a impedir que su guagua sea un árbol. Nadie. ¿No? Lo mismo pasa con la gente inspirada. Nadie va a parar mi palabra. Nadie me va a dejar, nadie me va a impedir que haga algo por alguien. Nadie. Y esa certeza es la que mueve el mundo. Entonces vuelvo y te pregunto, ¿en base a qué inspiración vives? ¿Qué inspira tu vida en este momento? Que no solo inspire tu vida, sino también que pueda ayudar a inspirar la vida de otras personas. Una vez más, no necesitas ser un erudito para inspirar a alguien. No se necesita. Solo se necesita esa conexión amorosa, luminosa, que sale del alma, que sale del espíritu, que sale del corazón. ¿Cuántos de nosotros vivimos inspirados en eso? Que esa sea nuestra directriz de vida y no lo que normalmente la sociedad te pone en un marco de normalidad, de norma la vida. Por eso llevas una vida normal. Esa es la gran diferencia entre vivir bajo una norma y vivir con la inspiración. Tal vez suene difícil. De pronto yo ahora pues, ¿en qué me voy a inspirar? ¿Qué hago? No se trata de hacer eso. Creo que simplemente se trata de aquietar la cabeza, de evaluar tu vida, de hacer lo que siempre aconsejo por las noches, una retrospección, ahí sentaditos en la cama, de cómo les ha ido en el día y preguntarse,
decirse a sí mismo, ya no qué quiero de la vida, sino qué quiere la vida de mí, que es distinto. Y creo que cuando uno hace ese clic, esa conexión, viene la inspiración. Por más pequeña que sea, es inspirador. Otra frasecita, otra anécdota maravillosa que me gustó del libro de Arpas Eternas, si no me equivoco, esto era con Mateo, que él durante una época después de la crucifixión del maestro, fue a un lugar donde había un anciano y una muchachita que estaban en silla de ruedas. Y después de tiempo de vivir con ellos, Mateo decide irse. Y el abuelito de pronto se aparece con sus cosas y dice, yo también voy. Y dice, no, ¿para qué vas a ir? No necesito nada, gracias. Y él le dice, claro que sí, ¿quién te va a hacer el pan? Así de simple. Yo te voy a hacer el pan, no te preocupes. Ese pequeño gesto de un ancianito, de algo común y corriente, es inspirador. Y creo que lo más inspirador que he recibido en los últimos meses ha pasado con mi hermano. Mi hermano estaba pasando un momento de esos existenciales, donde nada le cuajaba bien. Y bueno, yo le decía, oye, te aconsejo esto, te aconsejo el otro, ve esta película, lee este libro, en fin, todo el background. Y mi hermano así, ¿no? En ese estado de ánimo que no te da importancia a nada. Le digo, oye, pero ¿qué puedo hacer por vos? Dime entonces. Y me dice, tú no necesitas hacer nada por mí. Tu sola existencia me basta. Y ya. Tal vez no era su intención, pero para mí eso me inspiró mucho. Que solamente la existencia de uno, de ser como es lo que inspira a la gente. Inspira amor, inspira fuerza, inspira muchas cosas. Y para lograr esa inspiración, solo hay que ser. Hay veces que, como les digo, la inspiración viene sin una lógica, sin una explicación, sin un manual. Pero lo que quiero rescatar en esta charla es que seamos conscientes de agarrarla, de apropiarla, de experimentarla, de vivirla y de emanarla. Y que realmente podamos decir, he sido consciente de tener una vida inspirada. Y la pregunta para la tarea, para hoy, para la casa, ¿qué los inspira? ¿Qué inspira tu vida? Es una pequeña, gran pregunta. Así que piénsala esta noche, piénsala cada día, piénsala todo el rato y solito va a surgir. Eso es. Gracias una vez más por acompañarme. Espero les haya inspirado algo. Gracias. Chao.